Muy buenos días, guerreros, la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos encontramos hoy miércoles 23 de septiembre para compartir nuestros 5 minutos con el Evangelio. Mi nombre es Jacqueline Poveda, del Grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles. Y hoy nuestro Santo Evangelio se encuentra en San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. El rey Herodes oyó todo lo que estaba sucediendo y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: yo mandé a decapitar a Juan. ¿Quién es pues este de quien oigo decir tales cosas? Y buscaba en ocasión para conocerlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pedimos en este momento la presencia del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo de Dios, el Paráclito, nuestro abogado y consolador, dándonos ese poder y esa gracia para poder comprender y entender las palabras de este Santo Evangelio, para poder comprender y entender las Sagradas Escrituras, que sea el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, haciendo que este Evangelio haga vida en nuestra alma, haga vida en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos ser testimonio de él. Bueno, hermanos, hoy un gran Evangelio que nos entrega San Lucas. Y nos habla de Herodes. Todos sabemos quién era este Herodes, ¿no? Quién era este rey que quería gobernar solo con poder, que no entendía, al igual que otros como Caifás y como otros sumos pontífices de la época, no querían entender qué era lo que Jesús venía a hacer al mundo. No querían entender cuál era el reino que Jesús, cuál era el reino que Jesús venía a ejecutar. Ellos pensaban que Jesús era un hombre donde también se veía era el poder que ellos querían. Ellos pensaban que Jesús era un ser humano como ellos, en el sentido de querer gobernar sencillamente con decir: yo soy el rey y yo soy el que gobierna, a mí me deben hacer caso. Jesús no venía de esta forma. Jesús venía a gobernar con amor. Jesús venía a reinar con amor. Herodes tenía miedo, porque al preguntarse Herodes: ¿quién es este? ¿Será Juan el Bautista? Si yo a Juan el Bautista envié a decapitar. Recordemos que Herodes, por culpa de Herodia, por culpa de estas mujeres, envió a quitar la cabeza a Juan el Bautista, queriéndolo o no queriéndolo, estimándolo, porque Herodes estimaba y respetaba a Juan. Lo hizo con dolor cuando lo mandó a decapitar, pero no lo hizo pensando, no lo hizo con razón, no lo hizo pensando en lo que Jesús nos enseña a nosotros, a cómo debemos ver y pensar las cosas. Entonces Herodes envió a decapitar a Juan y tenía miedo. Decía: ¿pero será que es que Juan resucitó? ¿O será que será el profeta Elías? No querían nunca reconocer quién era Jesús. Así lo vieran obrando de la forma como Jesús lo hacía. Así lo vieran haciendo milagros como Jesús lo hacía. Jesús nunca le demostró a Herodes, ni le demostró a estos sumos pontífices, ni le demostró a todas estas personas que su reino era ultrajando a las personas, maltratando a las personas como ellos lo hacían, que su gobierno no era utilizando grandes cadenas y grandes vestiduras en su forma o en su aspecto. Jesús no les demostraba a ellos que su reino no era en tener el mejor castillo, en tener los mejores soldados, y ellos no querían reconocer esto. Herodes no lo quería reconocer. Y hoy nos traemos un poco esta cita bíblica a nuestra vida. ¿Algún momento nosotros hemos sido Herodes? De pronto decimos: no, porque nosotros nunca mandaríamos a matar niños, no, porque nosotros nunca enviaríamos a decapitar a una persona como lo hizo Herodes con Juan. Pero a veces somos como Herodes, de que tenemos miedo de reconocer a Jesús en las obras. Somos como Herodes, de que tenemos miedo de reconocer que Jesús todo lo puede hacer en nuestra vida y que no somos capaces de abandonarnos a Él.
A veces no hay que ser literalmente como aquella persona lo era. A veces no tenemos que decapitar, a veces no tenemos que matar a niños como lo hacía Herodes o como lo hizo Herodes, para sencillamente callar el reino de Dios. A veces tenemos que mirar de otra forma, que también podemos ser Herodes al sentir miedo de que Jesús pueda gobernar en nuestra vida, al sentir miedo de dejar nuestro pecado, al sentir miedo de dejar ese hombre viejo que nosotros somos, de costumbres feas, de costumbres que no le agradan a Dios, y no reconocer que Jesús quiere reinar en nuestra vida. Pensemos si a veces somos como Herodes, si a veces tenemos miedo de reconocer que Jesús todo lo puede y que Jesús está presente en cada uno de nuestros corazones. No seamos como Él y reconozcamos que hoy Jesús gobierna nuestra vida, que hoy Jesús puede gobernar todo nuestro ser. Y si le entregamos a Él eso, y si le entregamos a Él ese miedo y ese temor que podemos llegar a sentir, y ese temor se refleja en algo. Yo creo que muchas veces cuando decimos la palabra que se haga la voluntad de Dios, no la decimos de forma segura, porque a veces la voluntad de Dios nos puede doler, porque a veces la voluntad de Dios nos puede costar, porque a veces la voluntad de Dios nos puede hacer daño, pero no es un daño para matar nuestra alma, pero no es un daño para darnos a nosotros un dolor que no podamos resistir. A veces pensamos que la voluntad de Dios no es la más correcta, sino es lo que nosotros queremos, es decir, nuestra propia voluntad. Muchísimas gracias por estar en estos 5 minutos con el Evangelio. La paz del Señor esté con todos ustedes, invitados todos a seguir nuestras transmisiones en vivo a las 3 de la tarde, la coronilla de la Divina Misericordia, a las 8 de la noche la oración del Santo Rosario y la jornada de oración que estamos haciendo de protección, aplastándole la cabeza al demonio, aplastándole como lo hizo la Virgen María, la cabeza a la serpiente, con esa jornada de oración de los 70 San Migueles. Hoy no tendremos evangelización en la parroquia Nuestra Señora de Belén, pero sí vamos a estar en vivo por nuestra página de Facebook con el Santo Rosario y el día 9 de los 70 San Migueles. Mañana todos invitados a nuestra vigilia en la parroquia Nuestra Señora de Belén. Muchísimas gracias, la paz del Señor esté con todos ustedes y nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios.